Una de las discusiones que hay que comenzar a dar y que todavía es tardía en Venezuela tiene que ver con el derecho a la reparación, el acceso a la justicia y la memoria. Un tema que es muy importante para las víctimas de violaciones a sus derechos humanos, también familiares, pero también para la propia ciudadanía y la sociedad que está tratando de reconstruir. Y yo tengo una de las voces más importantes, me atrevo a decir, que puede hablarnos con toda autoridad de eso, Rafael Uzcategui, activista de derechos humanos, hoy en el exilio, Rafael, y quiero hablar de este tema porque no es un debate que todavía se da en Venezuela y hay que empezar a sustentarlo. Y claro, es un debate difícil porque no hay justicia. ¿Cómo vamos a hablar de memoria? ¿Cómo vamos a hablar de reparación? Pero es algo que hay que comenzar a debatir. Y yo quisiera que tú nos compartieras tu reflexión a raíz de lo que sigue sucediendo. Ayer justo veía imágenes de madres grabadas mientras ellas trataban de saber dónde estaban sus seres queridos, una cosa sumamente anormal, ¿no? Y yo quisiera tu reflexión a luces de que ya casi 6 meses de la captura de Nicolás Maduro. Sí, mira, yo creo que es muy importante la pregunta que me haces porque en este momento hay una tensión, hay una presión por imponer un perdón sin justicia y como que pasemos la página, como si en Venezuela no hubiera pasado nada, que bueno, un borrón y cuenta nueva, vamos a iniciar, digamos, un nuevo momento político y eso, digamos, no va a ser posible porque una verdadera reconciliación necesita 4 de esos elementos que tú nombraste. En primer lugar, la verdad, conocer realmente qué fue lo que ocurrió. En segundo lugar, la justicia, ¿no? Que las personas responsables sean puestas frente a los tribunales. Y fíjate lo que acaba de suceder en Argentina, que nos parece histórico, esa solicitud de extradición a un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana involucrada en un asesinato del año 2014. Y en tercer lugar, la reparación, que es por supuesto resarcir el dolor, resarcir a las víctimas y a la sociedad entera sobre todo lo que ocurrió. Y finalmente, esas garantías para que las cosas no vuelvan a repetirse, que esto es muy importante para la reconstrucción de Venezuela, y eso pasa, por supuesto, por reforzar y relanzar las instituciones, por crear nuevas normativas, por impedir que las cosas vuelvan a ocurrir de la manera como lo hicieron. Así que esta es una discusión que apenas está comenzando en el país, y yo creo que es muy importante que le demos contenidos de la sociedad venezolana, porque aquí hay heridas muy profundas que solamente van a poder sanar si tenemos justicia, si los responsables son puestos frente a los tribunales, si tenemos la certeza de que esto no va a volver a ocurrir y que podemos reencontrarnos realmente como país frente a esa necesidad de dejar ese pasado atrás. Y eso hay que agregar, Rafael, la presión que siguen sufriendo las organizaciones en la sociedad civil, castigadas con leyes que además lamentablemente han sido calcadas en otros países como Perú, por ejemplo, solo por citar, y donde ustedes, bueno, tú estás en el exilio, pero hay quienes se han quedado en el país tratando de visibilizar la situación de derechos humanos. Y tú decías algo muy clave, la no repetición de los hechos. Y frente a eso ocurrió no hace mucho una ley de amnistía que parece un sueño, y digo esta palabra metafórica porque es como si nunca hubiera existido. Se decretó una ley de amnistía que no era una verdadera amnistía, fueron amnistiados algunos, otros se los negaron. La luz del trabajo que hay que hacer, ¿cómo lo ves y cómo prepararnos? No solo el trabajo que hacen ustedes, los activistas, también las personas que pueden estar viendo esto, ¿cómo hacer su activismo que nos toca a los venezolanos en esta recuperación de derechos? Sí, efectivamente lo que está ocurriendo en este momento, las personas que fueron responsables de graves violaciones a los derechos humanos continúan en el poder y esto por supuesto hace que estas iniciativas tengan un pecado original porque ellos no van a reconocer su responsabilidad frente a lo que hicieron y será un futuro gobierno democrático en donde sí podrá como Estado responsabilizarse de lo que ocurrió y comenzar un proceso de justicia, de reparación y de garantía para las víctimas. Así que yo creo que en este momento la sociedad venezolana está comenzando a reencontrar la calle. Luego del 3 de enero, está recuperando la confianza, está solicitando la libertad de los presos políticos, está solicitando la mejora en las condiciones laborales y está apareciendo una tercera demanda que me parece muy importante, que es la necesidad de recuperar la soberanía popular mediante las elecciones. Porque ese no va a ser lo único, pero va a ser un hito muy importante para poder reconstituir y recuperar el Estado de Derecho en Venezuela. Y yo creo que hay mucha madurez de la sociedad venezolana y tenemos que seguir impulsando esa agenda democrática de los venezolanos para que esté en la calle y pueda influir en el curso de los acontecimientos. Quiero agradecerle mucho a Rafael Uzcategui este espacio. Justo hoy hemos logrado coincidir en un panel muy importante, un espacio de diálogo para hablar de lo que está pasando en Venezuela. Y mensaje final, Rafael. Mira, el mensaje final es que la principal esperanza que tenemos es
la calidad humana de los venezolanos. Los venezolanos derrotaron al socialismo del siglo XXI de una manera que obligaron a las autoridades a hacer un acuerdo de trabajo con su enemigo histórico para poder mantenerse en el poder y transformarse en otra cosa, que es lo que están ahora. Así que, así como derrotamos eso con ese espíritu de solidaridad y de resistencia cotidiana de los venezolanos, podemos continuar entonces esa lucha por la democracia. Yo sé que estamos agotados, que han sido muchos años de conflicto, donde tenemos expectativas que no se han cumplido, pero tenemos que reconocer esa calidad humana de los venezolanos que va a hacer la diferencia y que va a lograr lo que en otros países parecía también muy difícil, que es recuperar su democracia.